Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot gratis 12. Bien, en esta ocasión voy a compartir una herramienta de trading que me parece interesante y es bastante acertada. Eh, Fue proporcionada también por un miembro del canal de Boot gratis 12 y este miembro me pidió algo sobre criptomonedas. Sin embargo, al analizar esta herramienta, he podido notar de que tiene bastante efectividad. De hecho, la utilicé para comprar, en este caso, Ethereum y hasta ahora pues lleva 75% de utilidad de la inversión. Sin embargo, yo tengo un video, ya la gente sabe qué he comprado y qué es holdeado. En realidad yo lo que hago es holder. O sea, yo con la criptomoneda lo que hago es holder, es una inversión a largo plazo, no es una inversión a corto plazo. Estoy pensando en esperar que hagan el lanzamiento de la nueva Ethereum, que simplificará la minería, por lo tanto eso daría un aporte significativo incluso por encima del Bitcoin. Entonces, desde este punto de vista, voy a dar la herramienta y como siempre, una estrategia para que ustedes puedan hacer holder. Entonces, ya lo expliqué en un video pasado, busquen la lista de reproducción sobre criptomonedas de Boot Gratis 12 y allí pues podrán entender lo que yo estoy haciendo con las criptomonedas. En mi caso, voy a tratar de ayudar a todos esos miembros del canal de Boot Gratis 12 que están interesados también en criptomonedas. Dicho esto, vámonos directamente a la herramienta. Bien, acá tenemos una página, esta no es la herramienta por si acaso, pero tenemos una página que podemos utilizar para entender cómo va el mercado, que es el CoinMakerCap, que es una de las páginas, yo diría, más completa a la hora de elegir una criptomoneda para poder invertir. Acá se basa que el Bitcoin está de primero, pero también es por la cantidad de capital de mercado. O sea, lo colocan de primero. Usted puede tratar de seleccionar por medio de capital de mercado a ver quiénes son las principales monedas. Y en este caso vemos que hay muchas, ¿no? Yo por mi parte, como yo lo que voy a hacer es holder, lo que estoy buscando es una criptomoneda que a la larga pueda capitalizarse de una manera exponencial, tal como lo hizo el Bitcoin o como lo hace el Ethereum. Yo por lo menos compré Ethereum a 1000, o sea, cuando estaba a $1000. En este caso, eh, tengo un dinero invertido con ello y pues ahorita va por 1748, lo que significa que va a una rentabilidad de 74.8%. Yo espero que el Ethereum suba mucho más, por eso voy a dejar ese orden allí abierto hasta que llegue un punto donde yo considere de que ya no podemos hacer más holding, sino que tendríamos que vender para volver a hacer holding más adelante, ¿no? No estoy haciendo trading, eso quiero dejarlo por sentado. Lo que sí considero de que acá hay una serie de criptomonedas que pueden ser interesantes. El Dogecoin, no voy a invertir en Dogecoin todavía, tendría que esperar que el Dogecoin llegara a un nivel muy bajo para poder invertir. Ya es una moneda que se capitalizó un 8000% que ya no voy a poder entrar en esa ola, tengo que esperar que rebaje. Sin embargo, el Shiba Inus allí sí hice inversión y muy, muy, muy abajo. Entonces, yo considero que si llegase incluso a tener el nivel de Dogecoin con $1000, pues se convertiría en $1.000.000. Eso sí es el que invirtió $1000 en Shiba cuando estaba abajo, cuando yo di la señal de invertir en Shiba. Bueno, vamos acá a ver si hay otras que podamos invertir. Fíjense que a corto plazo no hay ninguna. Aquí tenemos Shiba. No hay ninguna que uno diga, oye, se va a capitalizar en un 1000%, ¿no? Yo de estas ninguna considero que podría ser. El BitTorrent puede ser. De hecho, tengo BitTorrent. Tengo también Wins, también la tengo por allí. Y tengo también el eCash, este que está acá en el puesto 54. También tengo una gran cantidad de moneda de estas y que estoy holdeando para poder entonces entender
o esperar que a vuelta de unos años se pueda capitalizar. Vamos a presentar la herramienta que nos va a servir. Fíjense que colocamos en el navegador, esto puede servir para celular también, cfgi.io, le damos Enter y automáticamente pues se nos va a abrir una página que nos va a mostrar esto que tenemos acá en pantalla. Y es muy sencilla la página. Fíjense que esto consiste en la euforia o la sobreventa que puedan tener cada una de las criptomonedas. Puede ser que tengan miedo o puede ser que por el contrario esté muy sobrevaluada esa moneda. La página está en inglés, no es de extrañar, ¿no? Pero bueno, usted puede traducir la página, yo por lo menos tengo la extensión de traductor de Google, pues usted puede darle clic derecho a traducir, pero fíjense que cuando está en rojo, está temeroso, podría ser un buen momento para considerar una compra. Eh, y cuando está codicioso, o sea, cuando está en verde, podría ser un momento para considerar una venta. Pero eso no es toda la estrategia, ¿no? Acá estamos trabajando con temporalidades de 15 minutos, pero podemos colocarlo en temporalidades de una hora, temporalidades de un día. Acá hay codicia, fíjense que el Bitcoin tiene codicia, el Ethereum tiene codicia, estos están neutrales. Es probable que comience a bajar Bitcoin porque está en un nivel alto, pero eso no lo vamos a analizar ahorita. Lo que sí vamos a analizar, por ejemplo, es en qué momento vamos a entrar y aquí está la estrategia para hacer hoarding. Ninguna de estas está en codicia extrema. Por lo tanto, a no estar en codicia extrema, acá hay una, Luna, por ejemplo. Si nosotros entramos a Luna, le damos clic, vamos a conseguir que Luna está en una codicia extrema por encima del 75% en temporalidad de un día. Entonces, acá es un buen momento para vender Luna, aquel que va a hacer trading. Pero en mi caso, como yo lo que hago es holding, busco un negativo extremo, por así llamarlo, o un miedo extremo cuando está muy abajo, cuando todo el mundo ya ha vendido. Entonces, esta es la estrategia, conseguir que un negativo extremo para que podamos hacer compra para holder. Si usted quiere hacer trading con criptomoneda, que la gran mayoría también le gusta hacer trading con criptomoneda, entonces va a tener que esperar una codicia extrema para que entonces podamos hacer ya una entrada a la venta. Acá están temporalidades de un día. Esto es gratuito, sin embargo, ellos tienen algo pago. No, realmente no les interesa a ustedes, sino analizarlo en diferentes temporalidades con las que tenemos acá es más que suficiente. Aquí hay miedo a 4 horas. Fíjense que en una hora también es neutral y en 15 minutos es, vamos a ver, neutral. Pero el de un día es el que nos marca nosotros eso. Vamos a ver cómo funciona esto, porque una vez que nosotros entendamos cómo funciona, porque esto no no es algo que yo pueda decir, uy, qué difícil de hacerlo, es extremadamente fácil poder conseguir cómo funciona este mecanismo, ¿no? Bien, vámonos ahora a ver, aquí estamos en Luna, vamos ahora sí a entrar a la página y vamos a traducirlo para que vea cómo funciona estos indicadores y para que pueda entender cuál es el entendimiento de manera rápida, ¿no? Acá está traducido hasta las iniciales de la página, en realidad es Crypto Index y podría entonces buscarlo como miedo o codicia, ¿no? En pocas palabras, pero bueno. Es un indicador que analiza el sentimiento de criptomonedas. Fíjense que toma en cuenta los parámetros más críticos para determinar la psicología del mercado. Incluso puede tomar, para resumir, los movimientos de las ballenas. Fíjense que las ballenas son las que mueven las criptos y los motores de búsqueda. Entonces, este indicador puede predecir esos movimientos a través de los motores de búsqueda y básicamente lo que hace es predecir el mercado desde cómo se encuentra en ese momento. Fíjense que la idea del indicador es simple. Valora por encima del 50 significa un sentimiento positivo del mercado que va desde lo neutral hasta codicia extrema y un cambio de los valores por debajo del 50% de los mercados es negativo que va desde lo neutral hasta miedo extremo, ¿no? La idea es hacer entrada en el miedo extremo de la criptomoneda.
pero no de cualquier criptomoneda. Hay que tomar en cuenta que sea una criptomoneda que pueda capitalizarse en el tiempo. Una criptomoneda, por ejemplo, como el Bitcoin, y acá siempre lo voy a decir, el Bitcoin está ahorita en 21.500, pero puede que llegue a, no sé, a 100.000, como muchos predicen, pero ahí se capitaliza 300%. No está mal capitalizarse 300%, pero no puede capitalizarse más de eso. Entonces, una moneda que está extremadamente baja, como Shiba, por ejemplo, que pueda llegar a capitalizarse incluso a 10.000%, es posible con un tweet de Elon Musk, por ejemplo, ya se capitalizaría hasta ese porcentaje. Entonces ya usted invirtió en un miedo extremo y pudo hacer su entrada holder, ¿no? Acá, si lo traduce, va a conseguir cuál es el miedo y la codicia extrema y listo, en eso consiste porque la psicología humana hace de que que los mercados puedan moverse. Aquí hay una codicia extrema en un día con respecto a Luna y no hay más nada porque no nos muestra nada, todo es neutral, neutral, incluyendo en la que yo invierto, que es Shiba Inu. Eh, Ese Shiba Inu me da para capitalizarse incluso en un porcentaje hasta el 10.000%, un poco más, ¿no? Por eso le digo que si hace Holden, le va a poder ir bien. Voy a dejar el video hasta acá. Espero que esta herramienta le pueda servir a muchos que trabajan con cripto dentro del canal de Book Gratis 12. No es nada del otro mundo y por lo tanto se hace muy fácil entender cuándo comprar y cuándo vender. Compramos cuando haya, en este caso, miedo extremos y vendemos cuando haya codicia extrema. Eso es todo lo que hay que ver con esta herramienta. Bien, nos conseguimos por el canal de Gratis 12 y cualquiera que siga compartiendo este tipo de herramientas, EA o cualquier estrategia, allá la estaré compartiendo para todos los que están en el canal de Pool Gratis 12. Feliz día a todos.